Buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la certificación de Snowflake Snow Pro Core Certification, donde vamos a tratar sobre los warehouse virtuales. Y bueno, dentro de la guía oficial de Snowflake vamos a ver el dominio del Virtual Warehouse y además vamos a ver las mejores prácticas para el rendimiento de los warehouse. Como ya sabéis, los warehouse virtuales es donde se realiza el trabajo de cómputo en Snowflake y vamos a ver cómo trabajar con ellos. Vamos a dividir el vídeo en el uso de créditos, la concurrencia, la caché, características y parámetros, el escalado vertical frente al escalado horizontal, la administración de los warehouse y las mejores prácticas. Como ya habíamos comentado en anteriores vídeos, el cobro de los warehouse se factura por segundo con un mínimo de 1 minuto y el número de créditos que se utilizan por hora depende del tamaño del warehouse. Empezando por el menos potente, que es el XS, que tiene un gasto de un crédito por hora, podemos aumentar su tamaño hasta llegar hasta 6XL. El 6XL y el 5XL está de momento exclusivamente para Amazon Web Service, multiplicando cada vez por 2 el coste en créditos por hora. Este tamaño especifica el conjunto de recursos de cómputo disponibles en el warehouse, que por lo general se refiere al número de servidores. Y bueno, estos almacenes pueden iniciarse y detenerse en cualquier momento. Esta figura resume a la perfección la concurrencia en los warehouse virtuales, que consiste en que podemos tener diferentes warehouse corriendo y accediendo a los mismos datos, que ninguno de ellos va a afectar en el rendimiento de otro, siendo totalmente independientes. La cantidad de consultas que un warehouse puede procesar simultáneamente está pues eso, determinada por el tamaño y la complejidad de cada consulta. Y a medida que se envían las consultas, el warehouse calcula y reserva los recursos de cómputo necesarios para procesar cada consulta. Si el warehouse no tiene suficientes recursos restantes para procesar una consulta, la consulta se pone en cola a la espera de que los recursos pues, estén disponibles a medida de que se completen otras consultas que están en ejecución. Habíamos mencionado en anteriores vídeos sobre la existencia del caché del warehouse y se resume en que cada warehouse, cuando se ejecuta, mantiene una memoria caché de los datos de la tabla a los que se accede a medida que el warehouse procesa las consultas. Esto permite mejorar el rendimiento de las consultas posteriores si pueden leer desde la memoria caché en lugar desde la tabla en la consulta. El tamaño de la memoria caché pues está determinado por los recursos de cómputo del warehouse. Es decir, cuanto mayor sea el almacén y por tanto más recursos informáticos haya en el warehouse, pues mayor será la memoria caché. Y esta memoria caché se elimina cuando se suspende el warehouse, lo que puede provocar un rendimiento inicial más lento para algunas consultas después de que se reanude un warehouse. Y bueno, pues esta es la sentencia para crear un warehouse y además también se puede crear desde la interfaz web. Como ahí se muestra, los warehouse tienen un nombre y también una serie de propiedades y de parámetros para configurar. De propiedades, pues tenemos el tamaño de warehouse, que bueno, son los que hemos nombrado anteriormente, de XL a 6XL. El número máximo y mínimo de clusters. Según el valor que se indique, podremos tener un warehouse multicluster y se ejecutará en modo autoescalado
Y bueno, este caso será cuando el número mínimo sea menor que el número máximo. En caso de que el número mínimo y máximo sea igual, no habrá autoescalado y el warehouse se ejecutará en lo que se llama modo maximizado. El modo autoescalado empezará con el número de clústeres mínimos que se le indique y se irá incrementando a medida que se necesiten más recursos hasta llegar al número máximo. Este inicio y apagado automático de clusters dentro de un warehouse irá determinado por el valor que se le asigne al scaling policy, que, bueno, como veis puede ser standard o economy. Luego también tenemos el valor de autosuspend, que indica los segundos de inactividad del warehouse hasta que se apague automáticamente. Por defecto es 600, que bueno, que es decir 10 minutos. Y bueno, como mínimo es 60 segundos, o sea, un minuto. También tenemos el valor auto-resume, que especifica si se reanuda automáticamente el warehouse cuando se le envía una instrucción SQL. Initially suspended, que especifica si el warehouse se crea inicialmente en estado suspendido. Resource monitor, que especifica el nombre de un monitor de recursos que se le asigne explícitamente al almacén. Hablaremos más detalladamente de los resource monitors más adelante. Y bueno, pues comment, que especifica un comentario. Y además, bueno, pues también se pueden concretar los siguientes parámetros. Max Concurrency Level, que especifica el nivel de concurrencia para sentencias SQL ejecutadas en un warehouse. Statement Queued Timeout in Seconds, que especifica el tiempo en segundos que una instrucción SQL puede ponerse en cola en un almacén antes de que el sistema la cancele. Statement Timeout in Seconds, que especifica el tiempo en segundos después del cual el sistema cancela una instrucción SQL en ejecución. Y bueno, pues también hay tags que sirven para añadir etiquetas. Bueno, pues como hemos comentado, para determinar el número de clústeres que tienen que estar levantados en un warehouse multicluster, existen dos políticas. Por un lado, está la estándar, que es una política que minimiza las colas, las colas que se inician en el warehouse. El primer almacén, el primer warehouse, se inicia inmediatamente cuando una consulta está en cola o el sistema detecta que hay una consulta más de las que puede ejecutar los warehouse actualmente en ejecución. Cada warehouse sucesivo espera para comenzar 20 segundos después de que haya comenzado el anterior. Y después de 2 a 3 verificaciones exitosas consecutivas realizadas en intervalos de un minuto, se determina si la carga en el warehouse menos cargado podría redistribuirse entre los otros warehouse sin colapsar el warehouse nuevamente. Y también pues tenemos la política economy, que es una política que conserva créditos favoreciendo mantener los warehouse en funcionamiento completamente cargados. Se inician los warehouse solo si el sistema estima que hay suficiente carga de consultas para mantener ocupado al warehouse durante al menos 6 minutos. Y bueno, pues después de 5 a 6 verificaciones exitosas consecutivas, realizadas en intervalos de un minuto, se determina si la carga de del warehouse menos cargado podría redistribuirse entre los otros warehouse sin colapsarlos. Vale, también existen dos tipos de escalado, el escalado vertical y el escalado horizontal.
El escalado vertical consiste en que, bueno, pues por ejemplo, tenemos un warehouse con tamaño XS y vemos que no da de sí. Pues el escalado vertical consiste en pasarlo, subir de tamaño del warehouse de XS a S, por lo que se le dará más recursos de cómputo, o seguir subiéndolo a M, o se puede pasar de XS a M o cualquier tamaño superior. Y por otro lado tenemos el escalado horizontal, que consiste en, estamos trabajando con con un warehouse que tiene un único clúster, pero vemos que tenemos demasiadas consultas y no se pueden ejecutar todas en ese clúster. Por lo que aumentamos en un número el clúster y pasaremos a tener dos clústeres de tamaño XS. Y bueno, pues esto se puede aumentar el número de clústeres hasta 10. El escalado vertical, pues bueno, tenemos que al cambiar el tamaño del warehouse, mejora el rendimiento de las consultas, especialmente para consultas grandes y complejas, o también puede reducir las colas que se producen al aumentar los recursos de cómputo. Al cambiar el tamaño de un warehouse en ejecución, no afecta a las ejecuciones que están en curso, sino que los recursos adicionales solo se emplearán para consultas o nuevas o que estén en cola. Y también hay que tener en cuenta que al reducir el tamaño se eliminan recursos, lo que hace que pueda eliminarse la caché de warehouse asociada a esos recursos, lo que puede afectar al rendimiento de consultas. Por otro lado, el escalado horizontal, pues tenemos los warehouse multiclusters, que están diseñados específicamente para gestionar problemas de colas y rendimientos relacionados con un gran número de usuarios o consultas simultáneas. Además, los warehouse multiclusters pueden ayudar a automatizar este proceso si su número de usuarios o consultas pues tiende a fluctuar. Y también es importante conocer que los multiclusters son soportados por la versión Enterprise en adelante. Vamos a pasar a la administración de los warehouse y tenemos que, para ayudar a controlar los costos y evitar el uso de créditos inesperado causado por el funcionamiento de los warehouse, Snowflake pues proporciona los que hemos comentado antes, Resource Monitors, los monitores de recursos. Estos Resource Monitors se pueden usar para monitorear el uso de crédito por parte de los warehouse virtuales administrados por el usuario y también los warehouse virtuales utilizados por los servicios en la nube. Un Resource Monitor puede suspender los warehouse administrados por el usuario o enviar alertas en función de los umbrales de uso de crédito que se configuren para un intervalo específico o rango de fechas. Estos intervalos pues pueden ser diarios, semanales, mensuales, anuales o que son para siempre, que nunca se reinicia el intervalo. Y bueno, las acciones a realizar por el Resource Monitor puede ser notificar a los admin accounts y suspender cuando acaban todas las ejecuciones en curso, notificar y suspender inmediatamente lo que se cancelarán las ejecuciones que están en curso o solo notificar. Y bueno, en esta figura vemos cómo se pueden asignar los monitores de recurso. Monitor 1 pues está asignado a una cuenta entera y pues tiene una cuota de 5.000 créditos para la suma de los créditos que gastan los 5 warehouse que están disponibles en la cuenta. El monitor 2 pues está asignado solo al warehouse 3 con una cuota de 1.000 créditos y si supera el umbral, el monitor únicamente realizará acciones sobre ese warehouse. Y, por ejemplo, si se superara el umbral del monitor 1,
pero el umbral del monitor 2 no se superase, también se realizarían las acciones oportunas sobre el warehouse 3. Y bueno, independientemente, ¿no? de que el monitor 2 supere el umbral o no. Y bueno, pues también tenemos el monitor 3 que tiene asignada una cuota de 2.500 créditos sobre los warehouse 4 y 5 y bueno, pues trabajará también sobre la suma de esos warehouse, del 4 y el 5. Y bueno, si se cumpliera la cuota del monitor 1, pues pasaría lo mismo que lo que hemos comentado antes, que también se realizarían las acciones oportunas sobre los warehouse 4 y 5. Y bueno, esto sería las dos maneras diferentes de crear los Resource Monitors. Se puede desde la interfaz web, desde Account Resource Monitor y Create Resource Monitor, o con esta consulta en la que, bueno, especificamos el nombre, el número de la cuota de crédito desde la que queremos controlar, la frecuencia que hemos comentado, mensual, diaria, semanal, anual o que nunca se resetea. Se proporciona un timestamp de cuándo queremos que empiece a aplicarse este Resource Monitor o que sea inmediatamente. También un timestamp de cuándo queremos que deje de funcionar el Resource Monitor. Y un trigger que indica la acción a realizar. En este trigger pues se indica qué porcentaje de la cuenta quieres que hasta qué porcentaje de la cuota de créditos quieres que haya para realizar la acción de suspender inmediatamente o notificar. Vamos a pasar a las mejores prácticas para realizar dentro de los warehouse virtuales, donde vamos a ver análisis y rendimiento de consultas, vamos a ver el perfil de consulta, historial de consultas, optimización SQL y el cacheado. Para el análisis y rendimiento de consultas, pues bueno, Snowflake da una recomendación para elegir el tamaño del warehouse, que es empezar ejecutando con XS, que es el tamaño más pequeño, e ir aumentando en función del tiempo de respuesta. Y bueno, pues para analizar el rendimiento de las consultas, pues tenemos el Query Profile. El Query Profile está disponible a través de la interfaz web de Snowflake y proporciona detalles de ejecución de una consulta. Para la consulta seleccionada, pues proporciona una representación gráfica de los componentes principales del plan de procesamiento de la consulta, con estadísticas para cada componente, junto con detalles y estadísticas para la consulta en general. También podemos ver el historial de consultas y bueno, hay varios mecanismos para su acceso. Podemos verlo a través de la interfaz web en la pestaña History, donde se podrá ver el historial de consulta de aproximadamente los últimos 14 días. Y bueno, pues aquí es importante comentar que únicamente se puede ver el resultado de las consultas de tu propio usuario. No puedes ver el resultado de las consultas que realiza otro usuario, aunque tenga tu mismo rol. También existen las funciones de tabla de las funciones de tabla de la familia Query History, que son Query History by Session, Query History by User y Query History by Warehouse, que bueno, que están disponibles en el Information Schema de cada base de datos y tienen una historicidad de 7 días. Y también podemos consultar el historial desde la vista Query History de Account U6, con una historicidad de un año, pero con una latencia de hasta 45 minutos. Vamos a conocer una de las prácticas
de optimización de SQL, que es el llamado pruning, que es una poda, que es, bueno, es una técnica para acceder al mínimo número de microparticiones necesarias en una consulta. Consiste en que, bueno, pues gracias a los metadatos de microparticiones mantenidos por Snowflake, al filtrar por un rango de valores de una columna, que representan un porcentaje del total de filas, pues únicamente se escanea ese porcentaje de microparticiones totales. Y bueno, pues no todas las expresiones de predicado se pueden utilizar para hacer esta poda, este pruning. Pues, por ejemplo, Snowflake no elimina las microparticiones en función de un predicado de una subconsulta. Y bueno, pues también existen una serie de malas prácticas que, bueno, pues son los joins explosivos, que bueno, son los joins cuyas condiciones no existen condiciones o no son eficientes y que pueden generar productos cartesianos. También tenemos los union sin all, ya que, bueno, un union normal pues te realiza un union all y después te hace un agregado de ese resultado. Y funcionalmente, pues igual no te haría falta hacer ese agregado y utilizando el union all pues ya bastaría. También, bueno, tenemos de mala práctica que existan consultas demasiado grandes que no quepan en la memoria, por lo que se recomienda o aumentar el warehouse o procesar los datos en batches más pequeños. Y un pruning ineficiente debido a que por la columna por lo que ha realizado el filtro en la consulta, no se ha hecho un ordenamiento en el almacenamiento en la tabla, por lo que las microparticiones pues, no están agrupadas por esta columna. Vamos a ver también los diferentes tipos de cachés, que bueno, hemos visto ya alguno anteriormente. Está el caché de resultados, o sea, al leer de esta caché no se necesita warehouse. La caché de metadatos, que bueno, tampoco se necesita warehouse para leer de esta caché. Y bueno, son los metadatos que son mantenidos por la capa de servicios y contienen metadatos de las microparticiones, como pueden ser el mínimo o el máximo de una columna, el número total de filas. Y también tenemos la caché de warehouse que ya hemos visto en este vídeo. Vamos a incidir en el caché de resultados, que aún no hemos visto en detalles. Los resultados de una consulta se conservan, ya que se almacenan en caché durante 24 horas y cada vez que se vuelve a ejecutar esa consulta se resetea otras 24 horas el tiempo de retención hasta un máximo de 31 días. Y bueno, pues también es importante saber que no se guardan en caché resultados de consultas que contengan funciones definidas por el usuario o bueno, otras funciones que no siempre devuelvan los mismos resultados, ya que bueno, se calculan en tiempo de ejecución como por ejemplo current time stamp o current user o current role. Y también es importante saber que al volver a ejecutar la misma consulta, si no han cambiado los datos, el resultado es el mismo. Y el usuario tiene que tener permisos a los objetos de la consulta. Y bueno, la consulta no se ejecuta y pues te devuelve el mismo resultado, que es lo que está almacenado en caché. Vamos a pasar a las preguntas de todos los vídeos. Vamos con la primera. Para ejecutar un multicluster warehouse en modo de autoescalado, un usuario configurará la configuración de clústeres máximos en escalado automático, establecerá el tipo de warehouse en automático, establecerá la configuración de clústeres mínimos y máximos de clústeres con el mismo valor o establecerá la configuración de clústeres mínimos y máximos en valores diferentes. La respuesta correcta es la D, establecer el mínimo y el máximo con valores diferentes. El historial de consultas en la interfaz web
de Snowflake se conserva durante aproximadamente 60 minutos, 24 horas, 14 días, 30 días o un año. Y la respuesta correcta es la C, 14 días. Cada aumento incremental en el tamaño del warehouse virtual, por ejemplo de mediano a grande, generalmente resulta en que hay más microparticiones, mejor programación de consultas, duplicar la cantidad de servidores en el clúster de cómputo o mayor costos de almacenamiento. Bueno, la respuesta correcta es la C, duplicar la cantidad de servidores en el clúster de cómputo. ¿Cuáles de las siguientes son opciones al crear un warehouse virtual? Autosuspend, autoresume, tamaño de la SSD local o número de usuarios. La respuesta correcta es autosuspend y autoresume. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de operaciones que requieren un warehouse virtual para completarse, suponiendo que no se hayan ejecutado consultas anteriormente? O sea, que no exista caché de resultados. Hay que elegir tres: min y su valor, copy, sum y la columna que quiera sumar, o update. Bueno, hemos comentado que con los metadatos no hace falta caché, o sea, no hace falta warehouse, y el valor mínimo se saca de la caché. Por lo tanto, las respuestas correctas son B, C y D, copy, sum y update. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo donde hemos visto los warehouse virtuales. Espero que les haya gustado, hayan aprendido y que, bueno, que sigan viendo todo el curso y que no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias y nos vemos pronto.